El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, aquí otra vez en Macroscopio. Hoy vamos a hablar con Javier García de Sousa. Javier es investigador de CONICET, biólogo, especialista en peces y sobre todo en nuestros queridos y ricos pejerreyes. También es actor, bailarín y realiza performance en ciencia y humor. ¿Cómo estás, Javier? Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro, buenas tardes. Sos de La Plata, eso no lo aclaré. Sí, soy de La Plata y estoy en La Plata en este momento, sí. Bien. Contame un poco, Javier, ¿cómo empieza tu recorrido por la formación? ¿Cómo te decidís por la biología? ¿Alguna cuestión de la niñez o lo empezaste más grande? A ver, ¿cómo fue ese caminito? Bueno, sí, la realidad es que me interesó y me interesa la naturaleza y los animales en particular desde siempre, desde muy chiquito. Siempre recuerdo de estar vinculado con la naturaleza en los juegos, digamos, en la búsqueda de tratar de comprender sucesos, en tratar de entender algunas cosas. Y bueno, en algún momento de la vida eso se transformó también en una posibilidad de, bueno, dedicarme a la ciencia, ¿no? De decir, bueno, esta curiosidad, este gusto, estos intereses, digamos, se podían transformar en una carrera. No fue, digamos, algo, a veces pasa, ¿no? Que en algunas familias está por ahí, hay ciertos referentes universitarios y demás que uno sabe más o menos para dónde podía ir. En mi caso no, de hecho, dentro de mi familia no muchos habían accedido a la universidad todavía, hasta que fui yo, digamos. Y no hay nadie vinculado con las ciencias naturales, al menos. Y bueno, sí, parte de esto de jugar con animales, digamos, se fue transformando ahí en interesarme un poco por estudiarlos. ¿Y accediste a tu formación en universidad pública, en educación pública? Sí, exactamente, sí. Estudié en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Digamos que también ahí hubo algo que en un momento cuando empecé a interesarme por la biología y decir, bueno, como una posible carrera universitaria a estudiar, pensé en irme a algún otro lugar, en estudiar en el sur, en estudiar en Mar del Plata, bueno, en distintos lugares. Pero al final, por el mismo plan de estudios y por las distintas cosas que me imaginaba que podía llegar a hacer, me quedé en La Plata y estudié acá mismo, en la universidad pública. Sí. Y ya una vez en la carrera, ¿qué te llevó, digamos, a esta rama, digamos, a los peces por sobre otras especies, digamos? ¿Cuál fue el interés? Bueno, siempre me interesó el agua. O sea, yo tengo con el agua una relación, podemos hasta decirlo, medio obsesiva. De hecho, bueno, gran parte de lo que me pasa con el agua lo utilizo en esto que vos mencionabas al principio cuando me presentabas, de ciencia y humor, que ya hablaremos, pero esta cuestión de interesarme por lo acuático viene por varios costados. Yo fui nadador, federado, digamos, durante muchos años. Me pasé muchas horas de mi vida dentro de una pileta, digamos. También estudié para guardavidas, trabajé como guardavidas y dentro de la biología algo que siempre me fascinó fueron los tiburones, por ejemplo. Algo que tenía como una... tengo todavía, me resulta un grupo de organismos muy interesante. Pero después, mientras estaba estudiando la carrera, me di cuenta de que en realidad había muchísimos
campos posibles de acción, que la realidad era que me podía dedicar a muchas cosas diferentes. Y empecé en un momento de la carrera suele pasar esto de decir, bueno, voy a empezar a golpear puertas, a ver en qué lugar puedo empezar a hacer algún tipo de experiencia, una pasantía, alguna experiencia laboral así corta. Y en ese golpear puertas, algunas no abrieron, algunas No, fueron, no contestaron. suele pasar también, ¿no? Algunas no se abrieron, claro, o se cerraron muy rápido, pero otras, al contrario, se abrieron y de manera muy generosa. Y en particular empecé a trabajar en que estas puertas que sí se empezaron a abrir me permitieron empezar a tener un poco de experiencia laboral, y trabajé con las dos personas que después, más adelante, terminaron siendo mis directores de posgrado, de tesis de doctoral, en particular con pejerrey, o sea, en particular con peces, en un instituto que está en Chascomús, en la ciudad de Chascomús, en provincia de Buenos Aires, con unas cualidades muy particulares, porque tenés la laguna de Chascomús ahí al lado, y bueno, una cercanía con todas las lagunas de la zona, y también dentro de ecología, que digamos que esta es la ciencia a la que me empecé a dedicar, la ecología acuática continental, ríos, lagos, lagunas y demás. Empecé también a investigar lo que son los microorganismos que conforman el zooplancton. Y ahí fue cuando, bueno, terminé la carrera, digamos, y empecé a dirigir un poco todos mis objetivos de investigación hacia esa parte, digamos, hacia entender un poco más cómo es la vida de estos microorganismos, cómo se relacionan con los peces, y en particular fui apuntando un poco todo a tratar de desarrollar la cría de pejerrey, la acuicultura. Así fue un poco el camino, siempre acuático, y no terminé trabajando con tiburones, no lo logré por ahora. Por ahora. Pero bueno, sigo ahí con los peces que me gustan un montón igual. Bien, igual, bueno, tenés años de sistema, así que posiblemente te puedas acercar a ellos a una distancia sana, por favor, porque... A una distancia sana. Y además aquí hay también muchas especies que andan por nuestros mares, así que tenés para trabajar con eso. Sí, totalmente. Sí, de hecho, tengo compañeros, amigos que sí trabajan y tienen algún vínculo con esos grupos, y siempre está ahí como la posibilidad. Pero bueno, eso no me resulta quizás ahora tan interesante en términos de carrera científica, porque eso terminó siendo más como un gusto, un interés más de curiosidad. En cambio, con los peces y con la acuicultura encontré también una forma de redirigir mi carrera hacia lo que es más, podríamos llamar como más aplicado, ¿no? Como una ciencia en la que el conocimiento que se va generando se va también de alguna manera transfiriendo y aplicando de manera bastante directa, y eso me gusta un montón. ¿Y eso qué estás haciendo ahora con respecto a eso? ¿Estás con algún servicio? ¿Están con convenios? ¿Estás trabajando con algún emprendimiento, pyme, empresa? Sí, por suerte esas cosas son bastante difíciles. La verdad es que a nosotros nos resultan bastante complejas, a veces desde lo burocrático y desde bueno, generar un poco las redes para que se puedan dar ese tipo de cuestiones. Pero sí, por suerte tenemos un convenio con una asociación civil que tiene un club de pesca, un camping, la Laguna Vitel, que está ahí también en Chascomús. Y con ellos, por ejemplo, trabajamos en todo lo que tiene que ver con entender un poco o desarrollar un poco mejor la acuicultura de pejerrey en jaulas flotantes. En realidad todo lo que hago tiene que ver mucho con esto de la acuicultura en jaulas flotantes, porque fue parte de mi tesis y con lo que seguí trabajando después. Y con ellos tenemos también ahí una posibilidad de empezar a tener como nuestros propios peces reproductores, y tener que tengan sus huevos, y poder tener como un poco el ciclo de vida cerrado. Y después, por otro lado, trabajamos también con municipios, con la Municipalidad de Lezama en particular, que también está ahí cerca,
costa que han implementado esto de la acuicultura en jaulas como posible estrategia, digamos, de repoblamiento de otras lagunas. O sea, producen sus pejerreyes en jaulas y a partir de esos juveniles, digamos, pequeños que producen en las jaulas, los mueven y los trasladan a otros cuerpos de agua. Eso lo hacemos también en conjunto con ellos, en un trabajo que la verdad es que a mí me da mucha satisfacción, como realmente poder hacer esto de la transferencia o de la extensión también, ¿no? Extensión universitaria, de decir, bueno, puedo trabajar en colaboración con otros sectores de la academia, por fuera del sector científico, y de alguna manera que el trabajo sea realmente colaborativo, ¿no? Que no sea nosotros vamos y bajamos una receta o un manual, una información y les decimos qué tienen que hacer, sino que en realidad vamos un poco armándolo entre todos. Sí. Con, obviamente, nuestro trabajo que viene como apuntado un poco a eso, a que la gente pueda tener que esta forma de criar peces pueda ser una alternativa real para alguien. No, aparte, me lo contás y me imagino el impacto que eso tiene en las comunidades, no solo a nivel ecología y diversidad y sanidad de las fuentes de agua, sino también con todo lo que eso genera, un circuito de turístico, de movilidad dentro de la sociedad, que me parece que es, porque acá hay toda una cultura de pesca y pescadores que siempre andan buscando así lugares y digamos, repoblar además especies nativas no es poca cosa, es casi un milagro después que nos han llenado de salmones y truchas, apostar a un recurso o a un bien natural. Para mí me gusta decir más bien natural, como es el pejerrey, que además son tan bonitos y tan ricos, desgraciadamente para ellos. Es algo más que interesante y más que positivo, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros apuntamos exactamente a eso que mencionabas, digamos, que el cultivo de especies nativas sea una posibilidad y sea una alternativa a la cual ponerle esfuerzos, ¿sí? Que no recaigamos siempre en las especies exóticas que por cierta facilidad que tienen en la cría en algunos aspectos, porque se ha desarrollado mucho en otros lugares del mundo, termina como medio trasladándose acá y en algunos casos directamente no tiene éxito, pero en los que lo tiene también tiene el riesgo de los escapes y bueno, todo lo que ya sabemos que puede generar. Sí, pero además eso otro que decís también, el pejerrey o los peces en cuestiones vinculadas con la pesca deportiva, digamos, mueve muchísimo el turismo. Claro. El turismo bonaerense y de otras provincias también. Yo digo bonaerense porque es el que más conozco, claro. Pero hay muchas otras donde también se mueve muchísimo por la pesca deportiva. Y el pescador deportivo tiene una particularidad, creo yo, que está buenísima, que es que en muchos casos tienen un interés por el ambiente, por la conservación del ambiente, que hay que aprovechar también. Como que no es un sector, digamos, despreocupado y... Sí, depredador. Depredador, exactamente, sino que por el contrario, yo me he encontrado con muchas personas muy preocupadas por la conservación del ambiente y de los bienes naturales, porque justamente los disfrutan, ¿no? Como que es algo que ellos consumen, por usar una palabra más medio como, no sé, como más si mercantilista me sale, pero digo como el entorno lo disfrutan y lo quieren conservar. Sí. Y la verdad es que lo que está buenísimo es que con nuestro trabajo han encontrado también una forma de entender que, bueno, si bien estos peces están sometidos a una presión de pesca muy alta, también es posible, bueno, criarlos en el mismo ambiente y reforzar un poco esa población. Claro. Y eso nos está resultando bastante bueno. Y hay diferentes, o sea, crían para lagunas, porque también están en el mar, con esos no se meten. Nosotros no, en particular porque trabajamos sobre todo con especies de agua dulce,
porque bueno, el instituto en el que trabajo actualmente y hace unos años ya, que es el Instituto de Limnología, bueno, se dedica justamente a todo lo que Claro. es agua dulce, entonces trabajamos principalmente con eso. Sí, yo he tenido alguna experiencia cortita vinculada más con el mar, pero por una experiencia en particular que tuve la posibilidad de embarcarme a la Antártida, y ahí trabajé con peces marinos, pero no a nivel de acuicultura, sino de ecología, digamos. Ujú. ¿Y sabés si hay otros proyectos así parecidos al tuyo, pero con peces marinos? Sí, hay bastantes, Ujú. particularmente en Mar del Plata, Claro, que está el INIDEP, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, claro. y en Ushuaia también, Ujú. que está el CADIC. Son dos Sí. lugares en los que sé que están trabajando con Ujú. acuicultura de peces marinos. En particular en Ushuaia hay un grupo que también está muy interesado en la cuestión de la acuicultura de peces nativos, que bueno, allá hay todo un tema también Sí, con las con salmoneras. salmoneras. Sí, que Sí, estaban, sí, sí. creo que las descartaron, va por ahora, lograron Sí, frenar eso, pero sería un problema grave, porque además esa zona sí, sí, sí. bueno, con lo que comentabas vos, ¿no? Siempre el manejo tiene sus riesgos, y a veces esos riesgos Claro. son incontrolables. Ya pasó con el castor, y, y bueno, este, se complica eso. Sí, por suerte ahí lo que ocurrió fue que lograron frenar un tipo de sistema de acuicultura que la realidad es que ya está probado que es muy, muy riesgoso porque meten a demasiados peces todos juntos con una densidad muy alta, lo cual puede llegar a generar también enfermedades, y para evitar las enfermedades les agregan antibióticos, y para evitar los parásitos les agregan otras cosas, y como que se torna algo de mucho impacto, y es un tipo de acuicultura, un tipo de sistema que por suerte lo lograron frenar, y además, bueno, el hecho de hacerlo con especies exóticas peor también, Peor, claro. pero lo que entiendo es que han logrado decir, bueno, este tipo de sistema no, pero empezar a encontrar, bueno, cuáles, de qué Ujú. formas más amigables con el ambiente lo podemos llegar a hacer, no frenarla, porque también pasó eso en un momento, se volvió bastante mediática la cuestión y apareció como, bueno, se Sí, prohibió la claro, acuicultura, y la realidad es que no es que se prohíbe la acuicultura, sino claro, que se prohíbe hacerla de maneras nocivas para el ambiente. claro, exacto. Bueno, hacemos una pequeña pausita y seguimos hablando en un momento. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Seguimos hablando con Javier García Sousa, es investigador de CONICET, biólogo, especialista en peces. Nos estaba contando un poquito todos sus trabajos, específicamente con pejerreyes y con acuicultura, digamos. También hay otra faceta muy interesante en Javier, que es, contanos vos un poco, actor, bailarín. Sí. ¿Cómo coincide esas dos esas actividades tan disímiles con tu rol de científico? Bueno, sí, soy actor y bailarín hace unos cuantos años. eh, Incluso empecé a estudiar teatro un año antes de empezar a estudiar biología, así que casi que empezó antes esa cuestión. En gran parte de mi vida fueron caminos paralelos, o sea, no se cruzaban estos dos mundos. Ujú. Pero en un momento en donde dentro de la carrera científica empecé a interesarme mucho más por la comunicación pública de la ciencia, por la extensión, por la educación ambiental, por todas cuestiones que empezaron a vincularme mucho más con la sociedad, digamos, con elaborar formas de contar la ciencia de manera más accesible para otros públicos. Ahí empecé a encontrarme que tenía otros recursos que podía usar, que venían de esta otra parte de mi vida. Ujú. Y en particular lo que pasó fue que hice un curso de stand-up científico, Ujú. que fue un curso que organizó el Ministerio de Ambiente, perdón, el Ministerio de Ciencia, Ujú. en el año 2015. Y bueno, era un curso en el cual invitaron bueno,
profesionales de las ciencias interesados en aprender a contar la ciencia con humor, a hacer un curso y aprender esta herramienta que es el stand-up. La verdad es que fue un hallazgo porque fue para mí, en lo personal, fue encontrar una manera de cruzar estos dos mundos muy fructífera, digamos. Ahí pude como aprender, porque no sabía stand-up, yo nunca había hecho, pero sí, como actor, con cierto trabajo escénico y demás, tenía ya un recorrido por lo que tenía que ver con lo escénico, entonces eso lo pude como sumar. Y formamos un grupo después de ese curso, nos llamamos Popper Stand Up, y a partir de este año empezamos a rodar un poco por distintos lugares llevando nuestros materiales de stand-up científico, en donde, hablamos de quiénes somos, por qué creemos que terminamos siendo científicos, qué cosas de nuestra vida tienen que ver con esta faceta. Y en el medio de todo eso, que un poco es lo que acerca, ¿no?, al otro, hablamos de contenido científico, tiramos algunas ideas, algunas semillitas de información. El stand-up tiene la particularidad de no permitirte un desarrollo de una información muy extensa, pero sí siembra como curiosidad también. A ver, de esto de que me habló esta persona que me hizo reír, de repente capaz que me interesa saber un poco más. Así que esa fue como ese fue el momento quizás donde más evidente se hizo que podía empezar a cruzar los dos mundos. Y a partir de ese día y en adelante siempre empecé a buscar formas, ya también vinculado más con el teatro científico, incluso con la danza, que a primera, digamos, de primera vista podría uno pensar que es más difícil decir, desde la danza, ¿qué podemos hacer como para elaborar alguna cuestión vinculada con la danza que hable de ciencia? También se puede. Así que en la comunicación pública de la ciencia, en lo educativo, en el acercar a otra gente, empecé a cruzar más los dos mundos. ¿Y con qué grupos de gente trabajás o trabajas con público en general? Público en general, pero en particular cuando trabajamos con el stand-up científico, hemos encontrado que de adolescentes, digamos, para arriba, es como nuestro público ideal, claro. Porque tiene una cuestión que es con la no me sale la palabra, con la identificación, con esto de sentirse identificado con el otro, con lo que cuenta, claro. Que quizás si no tuviste cierto recorrido de vida es un poco más difícil que entres en el registro. Con los niños y con las niñas hay otras formas, el stand-up es modificado un poco, más teatralizado, más pasado un poco a lo clown también, más un poco pensado desde con otros recursos, sí, funciona bárbaro. Pero esto de pararse en un escenario con un micrófono y hablar durante media hora, 40 minutos y hacer un chiste atrás del otro, funciona muy bien con jóvenes y adultos. Y en particular... Sí, perdón. No, digo que en particular nos demos cuenta también que hay ciertos lugares, por ejemplo Tecnópolis o el Centro Cultural de la Ciencia o ferias de ciencia, museos, espacios donde ya de por sí el público va con cierto interés hacia la ciencia. Eso te iba a preguntar justo. Claro, sí. Que es como nuestro público ideal. De todos modos hemos tenido buenas experiencias con público que nada que ver, y a mí me resulta muy gratificante cuando es un público que nada que ver, que de repente le estás hablando de ciencia y te está pidiendo, pero es un público un poco más difícil. Claro. Hay un código ahí que hay que construir. Claro, exactamente. ¿Y ahora estás presentándote en algún lugar habitualmente o son así ocasionales las presentaciones? Y desde hace un tiempo que están siendo ocasionales. Claro, con el tema de la pandemia, obvio. Ni hablar, ¿no? Sí, obvio. Sí, durante la pandemia ni hablar que fue... durante la pandemia hicimos
o unas cuantas por lo menos funciones virtuales. Sí, algunas vi. En un principio fue como algo impensado, decir, ¿y cómo voy a hacer para ponerme a hacer stand-up que tiene tanta necesidad de verle los ojos al público, de comunicarte con el público, de poder realmente percibir lo que le está pasando al otro, si se está riendo, si no, si lo tenés como conectado con vos o no? Bueno, esa parte fue muy difícil. Yo no sé si lo que hacíamos virtualmente se puede llamar exactamente igual. No sé si es stand-up como tal, digamos, ¿no? Puede ser algo parecido, porque faltaba un poco esa... Salvo, bueno, en alguna reunión de Zoom, donde por ahí podés tener un poco más la posibilidad de mirar a la gente que está conectada, ¿no? Pero en una cosa que veías no sé, a vos mismo y una transmisión por YouTube, bueno, muy difícil. Pero bueno, nos pudimos adaptar y lo hicimos, y la verdad es que creo que estuvo bueno. Pero bueno, ahora tuvimos este año, a principio de año, en un momento que se abrieron un poco algunas cosas, tuvimos una función presencial con una compañera mía, con Nadia Cheramoni, en Chascomús, justamente. Estuvo buenísimo porque fue como volver a ver al público en carne y hueso y reírnos un poco todos juntos. Y ahora estamos con ideas de hacer algunas más, por lo menos ahora que también estamos con la posibilidad de volver a lo presencial y hacer, los teatros están funcionando y demás, hacer alguna cuestión antes de que termine el año, pero no tenemos nada definido todavía. Ay, amerita gira en algún momento. Sí, totalmente. Bueno, lo que nos pasó también durante la pandemia fue que pudimos hacer también algunos trabajos así más a nivel internacional, que ya habíamos tenido, yo tuve la posibilidad de viajar a Ecuador o a Uruguay, pero ahora, por ejemplo, bueno, trabajamos virtualmente con México, con Chile, y yo decía, bueno, listo, cuando termine la pandemia, todo esto hay que hacerlo de nuevo, pero viajando. En presencia. Sí, en presencia, y dimos también unos talleres, y Eso te iba a preguntar, ¿siguen con la idea de esos talleres? Porque yo me enteré muy sobre la fecha, pude difundir algo, pero me quedé con las ganas de inscribirme y hacer algo. Sí, la verdad es que fue una experiencia. El año pasado hicimos uno en colaboración con una universidad de Chile, y este principio de año hicimos otro en colaboración con un grupo de Uruguay y de México. Y a mitad de año logramos hacer uno local, nuestro, digamos, que fue muy, muy gratificante ver también en un mismo grupo gente de Misiones y de Ushuaia, ¿no? Y de Mendoza y de todo el país. Decíamos eso cuando estábamos haciendo el taller, decíamos, bueno, esto amerita que termina la pandemia y hacemos una gira por cada uno de los lugares donde estuvimos acá en el taller. Después lo que teníamos pensado hacer era replicarlo, hacer otro similar. No sabemos si va a ser este año, porque estamos con la vuelta, ¿viste? Sí, estamos. La vuelta a esta nueva normalidad es como que... Es más complicada. Estamos con tantas cosas. Sí, estamos re complicados. Estábamos todos re complicados, incluso pensamos también que no solo nosotros, sino la gente que lo pueda hacer, ¿viste? Decíamos, le vamos a agregar algo a la gente que capaz que en este momento está medio tratando de acomodarse un poco en la vida. Entonces, bueno, no lo sabemos si lo vamos a hacer todavía este año, siempre está ahí las ganas, pero no le encontramos todavía. Hay que presentar un proyecto. Lo pensamos para febrero, marzo. Claro, pero habría que presentar un proyecto para circular en los CCT y que vengan, que los podamos disfrutar en cada provincia donde haya institutos que estamos alejados de la centralidad. Eso sería tal así cual, como tal cual. Ya nomás nos ponemos a escribir la propuesta. No, nos ponemos a escribir. Ya nomás. Sí, totalmente. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con Javier García de Sousa, biólogo especialista en peces, investigador de CONICET, y comentábamos sobre esta faceta diferente de actor bailarín, de contar un poco la ciencia desde el humor. La idea era pensar en que podíamos
en otros lugares, lejos de la centralidad, por ahí aprovechar toda esta movida tan interesante, que también, bueno, retomar un poco la idea que hablamos al inicio, ¿no? Que es una forma de difundir lo que uno hace desde otro lugar, de una manera más accesible para un público que no necesariamente esté tan conectado con la ciencia, pero que a la vez es tan necesario que sepa, porque bueno, es parte de los que nos ayudan a formarnos en las universidades públicas y a sostener el sistema CONICET como entidad pública que es, ¿no? Sí, totalmente. Y además me quedé pensando también mientras hablábamos que dimos estos talleres y tenemos ganas de seguir dándolos y seguir buscando como formas de que otras personas en otros lugares del país puedan como acceder a esta forma diferente de contar la ciencia. Y me quedé pensando que muchas veces pasa que también hay muchas ganas de poder hacer esto, de poder continuar un poco la investigación científica por ese otro costado que tiene que ver con la comunicación pública, ¿no? Como no solamente pensar en el paper, en la publicación académica, sino también pensar en, bueno, de qué otras formas cuento lo que hago, lo difundo y hago que llegue a más personas. Y muchas veces lo que hay es también hay mucho interés, hay muchas ganas, pero hay como una falta de conocimientos de, bueno, de qué forma, de qué manera. Y es tan importante la forma porque, digamos, lo que necesitas en primera instancia a esa otra persona que está por fuera del sistema científico, que no concibe quizás la ciencia de la misma manera que uno la concibe, porque por ahí no tuvo la oportunidad de pensarlo, lo primero que tenés que hacer es llamarle la atención, claro. Es decir, bueno, esto que te quiero contar, atraerlo, exactamente, esto que te quiero contar te puede interesar, pero capaz que no sabes cómo. Y quizás lo que primero se te viene a la mente son las herramientas que conoces, que son las más académicas, las que has conocido durante tu formación como científico, y esas son otras. La realidad es que dar una charla sí, depende, ¿no? Hay gente que tiene facilidad, que tiene chispa, que tiene como su forma particular, pero si no la tenés, si no vino naturalmente, digamos, si no es algo que vos traigas, se puede aprender, sí, o sea, se puede, digamos. Entonces, y hay recursos, y hay formas, hay herramientas. Así que sí, vamos a por la gira. Sí, vamos por la gira de una. También convengamos, esta es una opinión personal, pero de muchos años en el sistema, que el CONICET no siempre ha fomentado, ha visto con buenos ojos el tema de la extensión o la difusión, ¿no? Siempre apostó a la producción en papers, publicaciones, y lo otro quedaba un poco así como descartado, ¿no? Quizás ahora con estos nuevos bríos o un cambio generacional, creo que es lo que se está dando, y bueno, jóvenes investigadores con otras ideas pueden tranquilamente posicionarse en eso, porque además ya te digo, a mí me parece fundamental, porque llegás a un montón de gente que de otra manera no tiene acceso a esa información o a conocer. En algunas entrevistas que he hecho es muy... recuerdo ahora, muchos de los investigadores o de los que hoy son investigadores me contaban que bueno, que quizás un profesor o alguna lectura o alguna película, o sea, cómo eso les disparó cierta curiosidad o los enganchó con el tema, y que después, bueno, eso les sirvió para hacer una carrera. ¿Quién te diría o quién te puede decir que, por ejemplo, viendo cualquiera de tus performances, alguna persona joven que todavía no está definida o algún otro se interesa más por un tema y eso a mí me parece súper valioso, es una forma de llegada mucho más directa que la posibilidad imposible, valga la conjunción de palabras, de ir a un congreso o leer un paper, ¿no? Es algo mucho más directo. Sí, absolutamente. Esa cuestión de que el CONICET el CONICET o el sistema científico en general durante mucho tiempo no le daba mucho apoyo a este tipo de experiencias y de estrategias,
hacía incluso, pienso ahora, se me viene a la mente, hacía incluso pensar que si uno hacía algunas cosas de estas, no tenía, primero por un lado, no tenía lugar en el bendito Sigeva, ¿no? Que es No, claro, no hay, digamos, no hay. no tenía lugar donde ponerla, no existía. Mm. Y eso empezó a cambiar, y en Sí. un momento apareció, y apareció Sí, la sí. solapa extensión, Sí, y dentro sí, de la solapa extensión, y apareció comunicación pública de la ciencia, de repente palabras con las que veníamos trabajando y veníamos militando también un poco en otras esferas, empezaron a aparecer en CONICET. Decís, bueno, bien, tengo dónde poner todo esto que hago, Claro. que es un montón, pero que incluso hasta antes se pensaba que mejor que no las pongas en ningún lado porque van a decir claro, que no qué estás poco haciendo serio, tu ¿qué tarea, estás haciendo? Claro. ¿Sos investigador Exacto. o qué? ¿Sos científico o qué? Sí. Y por suerte hoy en día hay un cambio, en todo sentido generacional y quizás también de posicionamiento en darse cuenta de que esta parte de comunicar públicamente la ciencia es tan importante como la otra, digamos, esa forma de que a ver, no se refleja todavía en las evaluaciones, no se refleja en un montón de aspectos, definitivamente ¿no? Porque obviamente el paper sigue siendo... Seguimos apostando al paper. Exactamente. Sí. Con todos los conflictos que hay detrás, que no me voy a poner a hablar porque ya sería para larguísimo, ¿no? Pero esta cuestión de las publicaciones, las editoriales, de que hay que pagar básicamente, claro. Para todo hay que pagar, bueno, toda esa cuestión detrás que también es un... Sí, los grupos, viste, los grupos, poder acceder a ese tipo de publicaciones, y si publicás en Science no es lo mismo que si publicás en la revista de la universidad, y bueno, se complica mucho. Pero bueno, por suerte cambió y hoy por hoy yo, por ejemplo, no sé, escribo una obra de teatro vinculada con la ciencia, pienso en formas de llevarla a escena y demás, y no me parece tan raro y no es tan loco decir, bueno, esto lo puedo poner, o sea, esto es parte de mi trabajo como científico. O sea, pensar formas de que, como decías vos recién, de estimular vocaciones científicas, de decir, bueno, quizás alguien que esté, que escuche, que vea algo de una de todas estas alternativas, de repente quizás después es otra persona más dentro del sistema. Bueno, eso por suerte cambió. Incluso la extensión, que en algún momento la mencionamos también, pasaba un poco algo parecido, ¿no? El trabajo barrial, el trabajo territorial, el trabajo que uno hace quizás... Yo estoy además de todas estas cosas, dirijo un proyecto que se llama Exploracuáticos con X, que es de educación ambiental y recreación, y en particular todo lo que tiene que ver con el agua, pero en particular hacemos cuestiones vinculadas con lo artístico y con lo lúdico, con juegos. Y también en un momento es mucho el tiempo que le dedicamos. Obvio. Y hace unos años también era una cuestión de, bueno, cómo conseguir gente para el proyecto, que quizás muchos están interesados en sumarse, pero sus propios grupos de trabajo, directores y demás decían, perdés el tiempo. Esto no. Perdés el tiempo de tu tesis, ¿viste? No aplica. Y es difícil, claro, ahí hay una discusión como muy profunda, es decir, ¿cómo perdés el tiempo? Estamos haciendo un servicio a la comunidad y un trabajo que tiene que ver con esto, ¿no? Somos empleados públicos también. Además, así que bueno, hay mucha tela para cortar ahí. Pero bueno, lo importante es que pese a todo se van haciendo un lugar con presencia y con continuidad, ¿no? Que eso también es lo importante, ¿no? Seguir avanzando y bueno, que la gente responda. Eso es, o sea, hay interés, evidentemente hay gente que está ávida de este tipo de información y puesta de esta manera, ¿no? Sí. Por suerte, con el tema del humor, nosotros hemos encontrado que es una estrategia muy buena y, como siempre, el objetivo principal, además de contar cuestiones vinculadas con la ciencia y desmitificar un poco el lugar del científico, ¿no? Esta cuestión del estereotipo y demás, pero siempre el objetivo es pasarla bien, es entretener, es divertirse. Es un recurso maravilloso, porque siempre va a haber público como con ganas de reírse, ¿no? Entonces, si uno le encuentra la vuelta, la verdad que
está buenísimo. No, y aparte es contar cosas absolutamente interesantes desde otro lugar, con humor, más desacartonado, digamos, te reís y entendés, y si no entendés te reís igual, y está todo bien, digamos, ahí Sí, no sí, es un sí, sí. examen, no es una instancia de evaluación, de ingreso, ni nada de eso, ahí es pasarla bien Exacto. y disfrutarlo. Bueno, ahora pasamos otro temita y seguimos hablando en un rato. Seguimos hablando con Javier García de Sousa, investigador de CONICET, especialista en peces. Ya hablamos de pejerreyes, hablamos de humor, de proyectos. ¿Y qué hay a futuro inmediato, Javier, en tu carrera? ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás? ¿En qué condiciones estás trabajando? ¿Cómo ves la situación actual en el organismo? Bueno, a futuro inmediato es que estamos volviendo a la presencialidad, en nuestro caso, a los laboratorios, con un poco de dificultades organizacionales, digamos, en el sentido de que, bueno, es hace mucho tiempo, ¿no? Pasó bastante tiempo con esto de la pandemia y en nuestro caso en particular trabajamos mucho virtual, cortamos mucho las cuestiones del trabajo de campo y demás, entonces ahora estamos retomando todo eso con mucho placer. La verdad es que reencontrarse con la gente de las lagunas, que hacía tiempo que no estábamos pudiendo trabajar con ellos, poder volver o nosotros en esta etapa del año, en la primavera, es donde más trabajo de campo tenemos, porque el pejerrey es cuando se reproduce. Uh-huh. Entonces tenemos las larvas recién nacidas, y las larvas recién nacidas son las que ponemos en nuestras jaulas para empezar los ciclos de cría. Y en particular ahora, en 4 días, el lunes, arrancamos con un ciclo en la laguna de la Salada de Monasterio, que es una laguna ahí en el partido de Lezama. Uh-huh. Qué bueno volver un poco a eso que los años anteriores veníamos haciendo también, ¿no? Como en esta etapa, el producir juveniles de pejerrey con diversos destinos. En particular, tenemos la idea de seguir con estos proyectos que mezclan un poco la investigación y la transferencia, Uh-huh. esta posibilidad de seguir con el desarrollo de los convenios. Por suerte tenemos también un muy buen diálogo con la Dirección Provincial de Pesca y Acuicultura de la provincia de Buenos Aires, con quienes también estamos pensando en articular un poco más y en trabajar un poco más en conjunto. Es la autoridad de aplicación que administra, digamos, los bienes naturales, y Ajá. nosotros que trabajamos tan en vinculación con la cuestión de criar y de producir, es muy importante que trabajemos juntos. Obvio, sí. Entonces, estamos con la idea de hacer una mesa de trabajo colaborativa que veremos si se concreta. Y también volviendo con Explora Aquatics, volviendo a los barrios, a trabajar un poco con los chicos y las chicas con los que hemos estado trabajando antes. Ahora está buenísimo que este cruce de mundos, digamos, el artístico y el científico del cual vinimos hablando, también lo pude trasladar un poco a lo barrial, y ahora estamos armando, co-creando, digamos, coproduciendo una obra de teatro nueva, digamos, con los chicos y las chicas de los barrios, lo cual también nos da mucho placer. Vamos a ver qué sale, pero ya están saliendo cosas muy lindas, muy, muy lindas. Bueno, para hablar un poco de los arroyos urbanos, de la cuestión de cómo es vivir al lado del arroyo, qué cosas, digamos, pueden salir de estas historias de vida. Así que bueno, un poco de todo. Yo después a nivel dentro de la facultad estoy militando en una agrupación, y también eso se nos viene por delante, elecciones en el año que viene, así que viene movidito. Estás movidito a la presencial. Bien, muchos proyectos, y bueno, además de la carrera formar dentro del sistema, que esperemos siga avanzando a la superioridad. Sí, tal cual. Estoy presentamos unas becarias para ver si el año que viene podemos arrancar con más gente, también incrementar un poco el número de equipo. Sí, la verdad que creo que hay posibilidades de seguir
creciendo dentro de este sistema y bueno, vamos a por ello. Y los papers, por favor, no olvidemos los papers. No, por favor. Y la gira, esa ya está anotada. La gira. Bueno, Javier, Sí. ha sido un gusto hablar con vos, te agradezco muchísimo el tiempo, quedamos en contacto y manteneme al tanto de tus nuevas actividades y por favor si hay cursos y presentaciones, así las difundimos también aquí en el NEA, que estamos lejos. Dale, muchísimas gracias por la entrevista, por este rato que la pasé muy bien. Bueno, todo muy ameno. Yo también. Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo. Operador Beco Blanco. Por ello. Y los papers, por favor, no olvidemos los papers. No, por favor. Y la gira, esa ya está anotada. La gira. Bueno, Javier, Sí. ha sido un gusto hablar con vos, te agradezco muchísimo el tiempo, quedamos en contacto y manteneme al tanto de tus nuevas actividades y por favor si hay cursos y presentaciones, así las difundimos también aquí en el NEA, que estamos lejos. Dale, muchísimas gracias por la entrevista, por este rato que la pasé muy bien. Bueno. Todo muy ameno. Yo también. Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo. Operador Beco Blanco.